El silencio de Dios. ¿Por qué parece que no responde? Dicen que no hay experiencia más desconcertante para el creyente que arrodillarse a orar, abrir el corazón y sentir que del otro lado no hay respuesta. Es como hablar en una habitación vacía, como lanzar un grito al cielo y escuchar solo el eco de la propia voz. Nos preguntamos, ¿acaso Dios no escucha? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Por qué calla cuando más necesito que hable? Hoy vamos a adentrarnos en ese misterio, el silencio de Dios. No como un muro infranqueable, sino como un lenguaje profundo, misterioso y lleno de sentido. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es presencia velada. No es indiferencia, sino pedagogía. Y descubrirlo nos cambia la forma de vivir la fe. Comencemos recordando que esta experiencia no es nueva. No es un invento de nuestra época ni un problema exclusivo de nuestra vida personal. Desde los inicios, los amigos de Dios pasaron por este mismo camino. La Biblia está llena de voces que claman por una respuesta y solo reciben silencio. El libro de Job es quizás el ejemplo más fuerte. Job pierde a su familia, sus bienes y su salud. Se sienta sobre la ceniza, cubierto de llagas, y pregunta a Dios el porqué de su sufrimiento. Durante largos capítulos, Job habla y habla, pero Dios parece no contestar. Ese silencio es casi insoportable. Y sin embargo, al final del libro, cuando Dios rompe el silencio, no da una explicación detallada ni una justificación al sufrimiento. Lo que ofrece es su presencia. Dios se muestra como Señor de la creación y Job, al contemplarlo, se siente sostenido. El silencio de Dios no fue abandono, sino preparación para un encuentro más grande. Lo mismo ocurre en los Salmos. ¿Cuántas veces el salmista clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Ese lenguaje brota de la experiencia real del silencio. Pero lo hermoso es que esos mismos salmos terminan casi siempre con una afirmación de confianza. Yo confío en tu misericordia, o el Señor ha escuchado mi súplica. El silencio no destruye la relación con Dios, la purifica. Y si miramos al Nuevo Testamento, encontramos al mismo Jesús en Getsemaní. La noche antes de su pasión, ora al Padre con lágrimas y sudor de sangre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y parece que el cielo calla. No hay ángeles que desciendan a rescatarlo. No hay voz tronante como en el Jordán. Hay silencio. Y Jesús, en ese silencio, se abandona. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios mismo pasó por esa experiencia para enseñarnos que el silencio no significa abandono, sino el espacio donde se forja la obediencia y la confianza. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2731, habla de esta experiencia. Dice que una de las tentaciones más comunes en la oración es sentir que no recibimos nada, que Dios no escucha. El Catecismo lo llama sequedad espiritual. Y explica que esa sequedad no siempre es infidelidad, sino una oportunidad para crecer en la fe, porque nos invita a buscar a Dios por sí mismo, no por lo que nos da. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra vida concreta? Primero, que el silencio de Dios no es un castigo. No es que hayamos hecho algo tan malo que Él decida dejarnos de hablar. El silencio es parte del lenguaje del amor. Pensemos en una amistad profunda o en el amor de una pareja madura. No siempre se necesitan palabras. A veces, el silencio compartido es la mayor muestra de confianza. Así también con Dios. En el silencio, Él nos invita a estar con Él, más allá de las emociones o de las respuestas inmediatas. Segundo, el silencio de Dios es una purificación de nuestra fe. Muchas veces oramos buscando soluciones rápidas, un trabajo, la salud, una reconciliación. Y está bien pedir, porque Jesús nos enseñó a hacerlo. Pero si Dios respondiera siempre de inmediato, nuestra fe correría el riesgo de volverse utilitaria, como un cajero automático de milagros.
En cambio, el silencio nos enseña a amar a Dios por quien es, no solo por lo que hace. Nos mueve de la fe interesada a la fe confiada. Tercero, el silencio de Dios es un espacio de crecimiento interior. En esa aparente ausencia aprendemos a escuchar mejor. Descubrimos que Dios habla de muchas maneras. En la palabra de la Escritura, en los sacramentos, en la voz de la conciencia, en los pobres que nos interpelan, en la belleza de la creación. Cuando Dios calla en la oración personal, quizás quiere que descubramos su voz en otros lugares. Pensemos en Elías, el profeta que huye al desierto, cansado y deprimido. Dios le dice que se prepare, que pasará delante de él. Viene un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero el Señor no está ahí. Luego un susurro suave, un soplo de brisa. Allí estaba Dios, no en el trueno, sino en el silencio. Así es la pedagogía divina. Nos enseña a reconocerlo en lo pequeño, en lo callado, en lo que pasa desapercibido. También es importante recordar que el silencio de Dios nos une a Cristo crucificado. En la cruz, Jesús grita con las palabras del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito es el eco de toda la humanidad que experimenta el silencio de Dios, y en ese momento extremo, Jesús carga también con nuestro silencio. Esto significa que cuando sentimos que Dios calla, no estamos solos, estamos unidos a Cristo, que abrió camino en medio de ese silencio para llevarnos a la resurrección. La Iglesia nos enseña que la oración es siempre eficaz, aunque no veamos los frutos de inmediato. El Catecismo, en el número 2738, recuerda que la oración no busca cambiar la voluntad de Dios, sino unirnos a ella. A veces pedimos pan y Dios nos da semilla, porque quiere que aprendamos a sembrar. A veces pedimos alivio inmediato y Él nos da fortaleza para resistir. No es que no responda, sino que responde de un modo más profundo de lo que esperamos. Llegados a este punto, surge una pregunta clave. ¿Qué hacer cuando sentimos el silencio de Dios? Primero, no dejar de orar. Aunque parezca inútil, la oración en esos momentos es la más preciosa, porque es la oración de la fe desnuda. San Juan de la Cruz la llamó la noche oscura, pero esa noche es la que prepara el amanecer. Segundo, sostenernos en la palabra. Leer los Salmos, leer a Job, leer los Evangelios nos recuerda que no estamos solos, ni somos los primeros en pasar por esto. La Biblia nos da palabras cuando no encontramos las nuestras. Tercero, vivir la comunión. El silencio de Dios se hace más llevadero en la comunidad. Compartir con otros la fe, celebrar la Eucaristía, acompañar a los que sufren. Todo eso nos mantiene conectados al Dios, que, aunque parezca callar, nunca deja de actuar en su iglesia. Y finalmente, cultivar la esperanza. El silencio de Dios no es la última palabra. Como en el Sábado Santo, hay un silencio denso, pero detrás late la promesa de la resurrección. El silencio prepara la explosión de vida. Por eso cuando experimentes el silencio en tu oración, no te desesperes. Ese silencio puede ser la cuna de una fe más madura, más fuerte y más libre. Recuerda a Job, recuerda los Salmos, recuerda a Jesús en Getsemaní. Todos ellos pasaron por la aparente ausencia y encontraron que el silencio escondía un amor más grande. Confía, porque aun cuando parece que no responde, Dios siempre está hablando. A veces en voz clara, a veces en susurros, a veces en un silencio que duele, pero que transforma. Y al final, siempre nos lleva a la vida, siempre nos conduce a la esperanza.